Buenos días, mi nombre es Luis Daniel Vázquez Peña y hoy les vengo a hablar en este screencast acerca de Carlos Monsiváis, su libro La historia mexicana del siglo XX y un ensayo de ese libro titulado La poesía, la generación del 50. Para empezar a hablar de Carlos Monsiváis, nació el 4 de mayo de 1938 en la Ciudad de México y es uno de los autores más innovadores e influyentes del siglo XX. Perteneció a la clase media y durante su infancia. Esto es importante destacarlo, pues sus ensayos se dirigen generalmente a este público. Inició muy joven su carrera como escritor, lo que le dio mucha experiencia, y esto a su vez se reflejó pues tuvo mucha presencia en foros periodísticos y académicos durante toda su vida. Sobre su personalidad, él era considerado muy humorístico y sarcástico, tenía muy buena memoria y se interesaba por la cultura popular. Sobre las características de sus ensayos pertenecían al género de croniensayos. Analizaba la cultura mexicana, pero de una manera peculiar. Él analizaba la cultura popular mexicana, como los poetas, el cine, la música, todos esos ámbitos. En su estilo, él utilizaba aforismos. ¿Qué son aforismos? Es expresar ideas de manera concisa, coherente y en apariencia cerrada. Utilizaba también las preguntas retóricas para atraer al lector y escribía sarcásticamente a manera de demanda sobre los problemas de la sociedad. Su cosmovisión. Monsiváis encontró esta frase que nos puede dejar cómo pensaba. ¿Hasta qué punto es responsable de sus actos una persona abandonada, sin recursos ni capacidad específica, enloquecida por los malos tratos, la indiferencia y la imposibilidad de alimentar a los suyos? Monsiváis. Con esto nos deja ver su pensamiento izquierdista y liberal, pues él pensaba que todas las personas deberían tener igualdad de oportunidades, lo que nos lleva también a esta frase. Muchos dicen que han cumplido con su deber, y a mí me da mucho gusto no haber cumplido ni con la más mínima parte de él, para desgracia o fortuna de esta patria. Esto también se puede relacionar, pues podemos ver cómo Monsiváis cree no haber cumplido su deber, pues él buscaba lograr esa igualdad social y lo único que hizo fue hacer esos ensayos sobre la cultura popular. Y por eso dice si es por desgracia o fortuna de la patria. Enfocándonos en el libro de la cultura mexicana del siglo XX, es importante destacar que es del género narrativo, pues es una recopilación de croniensayos. Estos croniensayos, ¿qué son? Las características del ensayo son el carácter didáctico, contiene opiniones del autor, plantea un tema, tiene texto breve y está dirigido al público en general. Y las características de la crónica es orden cronológico, contiene objetividad, es interesante y ameno y contiene hechos reales y vocabulario sencillo y claro. Por tanto, los croniensayos es una combinación de ambas, y Monsiváis en este libro hace esa combinación de ambas, pues él cuenta la historia mexicana con hechos, pero también da su opinión de manera sencilla, amena y breve. Sus técnicas literarias. Él utilizó el discurso libre indirecto, que es representar los pensamientos o percepciones de un personaje o persona en tercera persona. Su estilo era equilibrado, pues sus ensayos no dramatizaban tanto los temas, pero tampoco eran superficiales. Él buscaba el equilibrio en estas dos cosas. Y sí hacía críticas hacia la sociedad, pero todo lo sustentaba con lo histórico. Sobre la estructura del libro, está compuesto por 39 croniensayos, ordenados cronológicamente desde 1920 a 1980 sobre la cultura popular mexicana. Estos ensayos, esta etapa se dividía en tres: etapa de tradición, etapa de modernización y creatividad y etapa de desánimo. Se podría considerar su libro como un ensayo de la cultura mexicana. Y cada ensayo estaba redactado de una manera distinta, pues no tenía un orden que seguir al momento de hacerlo. Los temas que trata son como el feminismo, las artes plásticas, el modernismo, la educación, la revolución mexicana, la cultura mexicana en distintas épocas. Y esto se relaciona a su contexto, pues México estaba en una etapa de modernización y además existían problemas sociales en México, lo que lo llevó a escribir sobre el feminismo y los problemas en la educación. Sobre el contexto del libro, surgió a partir de unas notas que escribió Monsiváis en 1977 sobre la cultura mexicana. Tiempo después retomó este proyecto, pero por motivos de salud no pudo
que después le causarían la muerte, no pudo terminar de la forma que él hubiera querido esta obra, es decir, con más hechos o más citas. Sobre nuestro ensayo, la poesía de la generación de los 50. Tiene características de prosa discursiva, pues reflexiona, analiza y critica la poesía. Tiene una breve extensión y trata de un tema de interés general, como es la poesía, y lo hace usando un tono coloquial. Habla de la poesía, pero lo hace utilizando una variedad de poetas. Sobre la clasificación de este ensayo, es un ensayo de interpretación y de crónica, pues expone de una manera breve una materia que contiene una interpretación original, como lo es la poesía, pero también hace rememoraciones históricas hacia esto. El tema principal es el análisis de la poesía mexicana en la época de los 50. Explica los poetas principales de esa época y sus características. El lenguaje del ensayo utiliza figuras retóricas, como es el epíteto, consiste en añadir adjetivos que caracterizan al sustantivo para denotar algo. Como lo podemos ver en la cita, un largo, desolado y victorioso viaje por el amor. También utiliza la personificación, que es atribuir propiedades humanas a cosas inanimadas, como en este caso el sustantivo. El sustantivo avasalla, seduce y conquista. Sobre el análisis de la obra, Monsiváis trata en este capítulo a diferentes poetas y la manera en que escribían, a manera de informar a la sociedad sobre ellos y que entendieran por qué escribían de tal manera, como Jaime Sabines. Jaime Sabines, quien escribía en verso libre, Monsiváis lo retrata como una persona que tocaba temas de desesperanza, amargura y angustia, y esto se relacionaba a su vida, pues él vivió muchas etapas tristes al momento de su vida. Bueno, pues en conclusión, las referencias, Monsiváis fue un gran escritor. Durante su época, pues con sus ensayos hacía reflexionar a la gente y hacía demandas hacia la sociedad para hacer un México mejor. Y quizá murió físicamente en el 2010 a causa de un paro respiratorio, pero siempre permanecerá en la cultura popular mexicana. Muchas gracias por su atención.